mi persona, pues siempre agradecido de poder estar en este espacio. Hoy, 15 de junio, tenemos el gusto de tener una vez más a un invitado bastante especial que pronto se va a conectar. Vamos a estar hablando de temas especialmente laboral, por lo que se dedica, nuestro invitado se llama Mario Mora. Es un emprendedor que ganó, bueno, pronto nos va a contar de su carrera, pero ganó algunos de los concursos de emprendimiento más importantes, el Endeavor en Chile, Santiago. Y al día de hoy su empresa es muy influyente en distintos temas de los que a nosotros nos interesa hablar. Don Rodolfo, ¿cómo está? Un gusto saludarle. ¿Qué tal España? ¿Qué tal el viaje? Todo muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos los que nos siguen por los distintos medios. Esperemos que don Mario se nos conecte pronto. Un saludo a todos ustedes. La semana pasada no pude acompañarlos ni siquiera en la distancia por Zoom por la limitación que tenía al estar fuera del país y una diferencia horaria muy significativa. Yo espero que todos estén bien. Tenemos algunas buenas noticias a nivel internacional, que haya un acuerdo de paz todavía no firmado, pero ya más avanzado, ya que las dos partes hayan hablado de que está listo y que el 15 se firma en Suiza. Ya es un avance muy significativo. Las guerras son pavorosas, destruyen a las naciones, destruyen a los pueblos, y por supuesto cualquier avance en el proceso de la paz, aunque haya sido costoso, es necesario. Obviamente los acuerdos de paz siempre suponen que las dos partes puedan sacar pecho, es decir, puedan decir que ganaron el discurso. Es inevitable y yo creo que ojalá que de verdad lo crean, porque si no creen que ganaron, o sea que ganaron con el acuerdo, pues el acuerdo se va a romper y entonces volveríamos a tener guerra. Entonces es esencial que precisamente tanto que las dos partes en este momento, aunque la gente le disguste, puedan tener algún discurso que les permita defender el punto de que llegaron a un acuerdo y que los dos ganaron, por lo menos no respecto a lo que había hace un año, pero respecto a lo que hay hoy. Yo no, con todo respeto, pienso que tal vez no era necesario, pero el conflicto en general. El conflicto iba a existir y ya existía de antes. Yo sí creo que es necesario que tratar de parar que Irán tenga una bomba nuclear. No hay duda. No hay duda y creo que el régimen de Irán no es un régimen democrático, es un régimen que violenta los derechos de su pueblo y violenta los derechos de las mujeres. Pero bueno, es muy difícil uno imponerle al resto del mundo la perspectiva nuestra occidental, que creemos en unos valores y unos principios, y no siempre todos los pueblos tienen las mismas consideraciones, aunque hay que decir realmente que en el mes de enero hubo grandes manifestaciones, murieron más de 3.000 personas según algunos datos, antes de que entrara la guerra. O sea, no es que entrada la guerra de pronto se exacerbaron, obviamente se exacerban, pero ya había un problema. Pero en cualquier caso, yo creo que la solución, uno debe evitar a toda costa la guerra. Sin duda. Buscar cualquier solución antes de llegar a la guerra. Sí, creo que eso es lo que de alguna forma obviamente se celebra, pero también se analiza cuán necesario fue este último conflicto con respecto a los logros obtenidos en este acuerdo, ya que lo que se está diciendo es que no dista mucho del acuerdo que había anteriormente. No sé si ya tenemos a Mario conectado. ¿Don Mario? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Qué tal? Mario. Bueno, Mario, voy a hacer la introducción. Mario, por favor. Muchas gracias por aceptar venir a este programa, un programa más de Al Punto con Pisa, con Daniel Leis y quien les habla, Rodolfo Pisa. Mario es Mario Mora. Él es ingeniero comercial, emprendedor y fundador de First Job, o sea, el primer trabajo.
digamos, para decirlo en términos técnicos. Tiene estudios en los campos relacionados con este tema. Él es no solo un ingeniero, sino que es un emprendedor nato. Y yo creo que este país y todos los países del mundo necesitan emprendedores. Bienvenido, Mario. No sé los años que tiene. Obviamente es mucho más joven que yo. Debe andar cercano a la edad de don Daniel, para los que nos están siguiendo por distintos medios. Así es que todavía mayor admiración de que a esas edades tan tempranas ya logren ser exitosos en el campo en que se están desarrollando del emprendimiento. Vamos a hablar de esos emprendimientos, pero ¿qué es eso de First Job y todo? Y no solo exitosos, sino, me permito decir, con la pasión que se requiere para poder superar los distintos obstáculos que tiene el mundo del emprendimiento, de los famosos startups. Mario, un gusto saludarte. Bienvenido a este programa y a este espacio. Todo Costa Rica te escucha y te agradece por estar acá. Contanos un poco, ¿quién es Mario Mora? ¿De dónde sos? Y por qué haces lo que haces. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Hace un par de años estuve ahí en San José, así que ganas de poder volver también para disfrutar de la ciudad. Yo soy un emprendedor que tiene 38 años, 39 años, y que llevo 14 años con esta empresa, en la que nos enfocamos en darle una gran experiencia a los jóvenes durante el primer trabajo, ¿sí? Entendemos que cualquier trabajo a uno lo hace mejorar su vida y fundamentalmente, si nos enfocamos como en la importancia del primero, muchas veces dejando de lado que la gente no tiene experiencia, poder apoyar a los jóvenes con esas conexiones es parte del motor que encendió esta chispa de emprender hace 14 años y que hoy día nos lleva a tener una mirada de toda Latinoamérica a través de las diferentes soluciones que tenemos. Y no sé si ya lo dijiste, perdonad, estoy seguro de que sí, estaba anotando acá. Nos contaste que sos de Santiago, sí. ¿Fuiste a Santiago al colegio, a la universidad? Santiago, Chile. Santiago de Chile, correcto. Santiago de Chile, actualmente vivo en Medellín, pero sí he estado criado en Santiago, pero con una buena desarrollo viviendo también en México, en Colombia, en Perú, posteriormente a la creación de la empresa. ¿Y qué te hizo viajar tanto? ¿La misma empresa, el tener que representarla? Sí, el proceso de expansión que uno a veces empuja de manera natural con las startups hace que los emprendedores vayamos a ir a mercados quizás más grandes, con mayores desafíos y empezar un proceso de regionalización mucho más rápido de una empresa tradicional. Vamos un poco más atrás. ¿En qué parte de Santiago creciste? O bien, ¿cuál fue el contexto en el que te desarrollaste? ¿Tus papás a qué se dedicaron? ¿Siempre había un negocio cerca tuyo o más bien era algo opuesto? ¿Cuál era ese contexto en el que creciste? Yo crecí en un entorno no de negocios. Creo que es como bien atípico. En el mundo startup, yo creo que en Latinoamérica muchas veces es demasiado elitista. Yo creo que hay pocos ejemplos como los nuestros de venir de abajo, como se dice, ¿no? De venir de lugares que quizás no son los más adecuados dentro de hacer negocio. Pero yo crecí en un sector bastante popular en el área de Santiago. Mis padres, ninguno empresarios, de hecho, ninguno de los dos fue a la universidad. Y el mundo emprendedor llegó a mí por iniciativa propia de estar inmerso en representaciones estudiantiles, después en la universidad poder entender el impacto que uno tiene haciendo cosas, y fuertemente en mi caso el acercamiento a Endeavor, que es como esta multinacional de emprendimiento que era muy fuerte en Santiago y en la cual estuve participando mientras estudiaba con un proyecto que tenía con otro amigo y fui indexándome a este emprendimiento de alto impacto.
y ese fue como mi mundo en la universidad, ya conociendo casos de emprendedores chilenos que habían partido con cero y que ni siquiera habían terminado el colegio. Dije, bueno, ¿cómo no se me va a ocurrir algo? Yo que ahora tengo más herramientas que estoy en la universidad para poder avanzar. Así que esa es como un poco mi historia. No sé si fue San Agustín que decía que proponía que el diablo te encuentre trabajando. Es decir, para que no te... Porque cuando uno trabaja, pues tiene que dedicar la mente en sacar adelante una familia, sacar adelante una condición. Y claro que es verdad, pero muchas veces los jóvenes se topan una barrera infranqueable para llegar a trabajar. Entonces el diablo tal vez no los encuentra trabajando y terminan lo que en Costa Rica llamamos ninis, o sea, ni estudian ni trabajan. No por algunos porque no les gusta, pero la mayoría es porque no encuentran cómo entrar al mundo laboral, sobre todo, o al mundo empresarial, porque no tienen contactos, no tienen historial en su familia, sino que tienen que empezar de cero. Y la pregunta va por ahí, ¿cómo logramos que precisamente cuando venga el diablo por estas tierras y por las distintas tierras de nuestro continente y el mundo, encuentre a la gente, sobre todo a los jóvenes, trabajando para que no caigan en vicios y en situaciones muy dolorosas? Sí, esa pregunta es súper interesante y le agregaría también a entender a que los jóvenes lleguen a empleos de calidad, que es parte de las motivaciones que nosotros tenemos. Principalmente, parte de esa pregunta fue la que nosotros quisimos como atender en torno a la creación de la empresa, cuidando cómo poder conectar a jóvenes sin experiencia con práctica de primeros trabajos, entendiendo que el desempleo juvenil usualmente está entre 2 a 3 veces el desempleo normal en un país. Entonces, para poder resolver eso, usualmente las bolsas de empleo tradicionales no cubren esta necesidad y generamos nosotros este mercado del primer trabajo que es muy exitoso en el Cono Sur y que en Centroamérica, en México y en otros países tenemos también hoy día encuestas de mejores lugares para trabajar, de mejores lugares para jóvenes, que es lo que hemos ido aplicando también con mucho éxito en Costa Rica desde el año 2020. Entonces no solamente estamos midiendo, no solamente estamos esperando, como tú decías, y que el diablo te encuentre con trabajo, sino que ese trabajo sea un buen lugar para que los jóvenes se vayan desarrollando. Sin duda, y especialmente los trabajos de calidad. Y ahorita quiero entrar de lleno a cómo funciona First Job como tal, como empresa y el modelo comercial que tiene y el impacto incluso social que ha tenido. Pero ahorita dijiste algo interesante sobre los empleos de calidad. ¿Qué definís vos como un empleo de calidad? Bueno, ahí eso va variando de acuerdo a los países, pero nosotros siempre pedíamos ciertos requisitos, por ejemplo, que las prácticas que publicáramos todas tuvieran un pago a los jóvenes, porque hay países donde esto no está regulado, que los pagos mínimos estén casi un 60%, los pagos de los sueldos estén un 60% superior al pago mínimo, poder investigar un poco la empresa. O un pago superior. O un 60% del salario mínimo. Un 60% por sobre el salario mínimo. Uh-huh. Eso en el caso, hay países donde, en el caso de Chile o de Perú, donde hay mucha diferencia a nivel de salario sobre el tema del mínimo, y eso, como te decía, va variando de país en país. Y un poco para resolver esa pregunta y que no sea tan discrecional, comenzamos nosotros a hacer esta encuesta en las empresas a través de el estudio que se llama Employer for You, o EFI, F-I-F-Y, que reconoce a las mejores empresas para los jóvenes profesionales o profesionales que tienen hasta 35 años en la empresa, y que esto sirva una guía para la gente que hoy día está buscando empleo y pueda tomar esto como una recomendación de dónde puede aplicar y dónde puede moverse sus primeros años de carrera. No hay duda que el primer trabajo, mi primer trabajo fue ser un guía de Canopy. Canopy le decimos aquí en Costa Rica.
tenía 17 años. A las tirolinas, que le en llaman otros países en le dicen España. las tirolinas, ziplining en inglés. ¿Cómo le dicen al canopy en Chile, Mario? Canopy también. Canopy. Y el primer trabajo impacta a cualquiera y te va enseñando muchas cosas. En mi contexto, claramente yo crecí en una montaña. Seguro si hubiera crecido en una ciudad me hubiera expuesto a algo distinto. Y rápidamente luego vino el call center y luego vino la recepción de un hostel en la madrugada y luego vino otras pasantías y demás. Y uno va evolucionando si uno tiene suerte y un montón de factores que a la gran mayoría de personas no le acompañan. Usted claramente ha dedicado ya 14 años a algo que, si me permitís, desde que te conocí, es un poco más grande que un modelo de generar ganancias, ¿no? Creo que el objetivo final de lo que hace First Job es realmente tratar de, y no es por tratar de hablar bien de la empresa, sino de lo que está tratando de hacer Mario y de lo que se ha generado alrededor realmente. Porque los jóvenes sí que necesitamos poder tener opciones que nos, incluso y especialmente los que crecimos en ambientes rurales, con poder soñar con entrar a entornos con mejores herramientas, con acceso a mejores condiciones y a esto que decíamos, empleos de calidad. ¿Cómo empieza? Ya nos contaste que fuiste a estos concursos y demás, pero esta idea de poder crear estos espacios y los métodos que empezaste a desarrollar, ¿cómo empezaste a desarrollarlo? De la idea del producto que tenés hoy, que de nuevo es distinto verlo como un producto, ¿verdad? A mí First Job siempre me ha parecido como un servicio, pero no necesariamente es un servicio para una persona, sino que es para empresas y al final quien se beneficia son son las personas. Entonces, contanos un poco eso para que los escuchas puedan entenderlo. Claro, la historia viene, y es muy bueno el ejemplo, Daniel, que tú estás dando, porque a veces las universidades han optado por centrarse en que los jóvenes solo se dediquen a estudiar, ¿ya? Solo se dediquen a estudiar y tengan una muy poca conexión con la realidad. En mi caso, yo diría que uno de mis superpoderes es que yo no solamente me dedicaba a estudiar, y quizás mis primeros años fueron más tortuosos en ese contexto, sino que mi empresa viene de un proyecto universitario que yo estuve 3 años coordinando, que fue una feria laboral, y de hacer esa feria se me ocurrió decir, oye, ¿por qué no puedo llevar esto a nivel nacional primero y después llevarlo a nivel internacional? Porque los jóvenes, y en ese entonces, hace 14 años, con la entrada de los millennials al trabajo, había un cambio y un cuestionamiento sobre las bolsas tradicionales de empleo. Que hoy día también hay otro cambio importante generacional, que es la entrada de la generación Z, a los centennials, al trabajo. Entonces, cada vez que hay estos cambios, porque probablemente quizás nuestros padres buscaban empleo a través del periódico, ir a dejar su currículum en hoja de vida a los lugares, y eso fue cambiando con la digitalización. Y ese cambio también vino con un empuje de lo que los millennials en primera instancia estaban queriendo y necesitando de la empresa. Había un mayor cuestionamiento de lo que significaba tener estabilidad laboral, hacer carrera, y en ese contexto lo que yo venía haciendo en la universidad me ayudó a poder ver esta oportunidad y poder lanzarme después de estar trabajando un tiempo en el mundo corporativo, de poder lanzarme y ver cómo ir desarrollando esta idea. Entonces, creo que acá lo importante es que para mí los emprendimientos muy pocas veces nacen de un momento wow, de que se te ocurrió algo, sino que tiene que haber una evolución y un conocimiento muy fuerte del mercado para que sea exitoso y perdurable en el tiempo. Estamos conversando con Mario Mora. Él es un emprendedor, en un sentido más amplio de la palabra. Es el director de First Job, del primer trabajo a nivel no solo de su país natal, Chile, sino que actualmente vive en Colombia, en Medellín, y se ha desarrollado en varios países, y en Costa Rica también tienen un papel. Decías, quería ir acotando los distintos temas. ¿Qué significa eso
que dijiste, la entrada de los millennials al trabajo, la entrada de los centennials al trabajo, ¿qué es? O la generación Z, X. Ujú. ¿Qué es lo que sienten ustedes que es diferente? Una muy buena pregunta, y yo creo que es un cuestionamiento que todavía se hace la mayoría de las empresas, que no han podido resolverlo. Cuando entraron los millennials al trabajo hace unos 18 años atrás aproximadamente, con una entrada muy fuerte hace unos 15 diría yo, fue un cuestionamiento de los conceptos de flexibilidad y la importancia de flexibilidad en esta oferta de valor al empleado. ¿Sí? Veníamos de una generación, las generaciones se dividen usualmente entre baby boomers, que son aquellos nacidos post el periodo de guerra, después venía la generación X, la generación Y o millennials, y después venía la generación Z o centennial. Entonces, los millennials, que son aquellos nacidos más o menos entre el año 80, 82 en adelante, hasta el año 2000 aproximadamente, 97, dependiendo de ciertas condiciones, hubo una redefinición de lo que ellos buscaban en el trabajo. Buscaban empleos que tuvieran mayor flexibilidad, que tuvieran quizás beneficios que no estuvieran pensados en una familia o en una familia tradicional. Hubo mucho cambio también en el estilo de vida de cómo era en la oficina, y esto se cerró todo este mood de lo que buscaban los millennials post pandemia, ¿cierto? O sea, la mayoría de las organizaciones hicieron un cambio muy fuerte dentro de su infraestructura, dentro de su manera de trabajar, apalancado esto porque ya a los jóvenes no les duraban los 5 años o no querían hacer la carrera tradicional. Y en el caso de los centennials hoy, que ya llevan unos 5 años dentro del mundo laboral, los centennials están dando por base todo lo que ganaron los millennials. O sea, esperan que cualquier empresa sea flexible, que tenga ciertos beneficios enfocados, incluso si yo no tengo hijos, bueno, si hay beneficios para hijos en una empresa, ¿cuál es el equivalente que esa persona puede tener si no tiene hijos? Pero fuertemente la diferencia está en la importancia de la salud mental dentro del empleo, ¿sí? Esta falta de manejo de estrés, se podría decir, dentro de lo negativo que a veces se le tilda a esta generación, y cómo no hay una falta, digamos, son muy poco flexibles en general en términos del respeto del horario, lo cual está muy bien, ¿sí? O sea, es como ellos van a, si el horario de trabajo hasta las 5:30, 7 de la tarde, van a estar hasta ahí, se van a ir y no van a ver feo quizás como ven otras generaciones de irse justo en horario de trabajo. Entonces, esos son algunos de los mayores cambios que hay, con profundidad en otras cosas, pero en general lo que es la importancia de la salud mental y la importancia del tiempo libre, ¿sí? Ahorita tocaste un tema que yo me identifico bastante, que es las condiciones laborales, ¿no? En Costa Rica fue hasta la reforma de las garantías sociales, que don Rodolfo seguro se sabe eso mucho mejor que yo, pero es relativamente reciente en cuanto a la historia, 1949, el 50, 42 fue. 42 incluso. Entiendo que obviamente ya han pasado 70, 80 años de eso. Sin embargo, ha evolucionado tremendamente rápido en cuanto a los derechos adquiridos que tienen las personas ahora en las empresas. Y es para bien, sin duda alguna. Sin embargo, al menos en países como el nuestro, es muy costoso dar empleo y se vuelve muy interesante ver cómo los empleos de calidad, de alguna forma u otra, usted había dicho al inicio del programa que el mundo startup es muy elitista y lastimosamente los empleos de calidad casi que también lo son. Hay muchos aspectos en los que si la persona llega a tener la educación y logra cumplir las condiciones, pero quien está proveyendo ese empleo de calidad o bien soñar con ser un patrono, como decimos aquí, a nivel hacendario, es realmente complicado. Es una de las grandes trabas que tiene Costa Rica con la burocracia y con lo costoso que es ser un empleador en Costa Rica.
Ustedes cómo, y especialmente aquí en Costa Rica, ¿cómo han visto el entorno de esas condiciones laborales, de quién las presta? ¿Notan que es mayoritariamente las empresas extranjeras o han notado que hay capital costarricense? Y eso, si querés ampliarlo a nivel latinoamericano y a nivel chileno, también. Una muy buena pregunta, porque el caso de Costa Rica es un caso atípico en la región. Y cuando hablo de región, creo que es importante también entender de qué es atípico en Centroamérica y en Latinoamérica, ¿no? Costa Rica tiene un boom de empresas, se convirtió en un hub de empresas norteamericanas, la mayoría de ellas, que generó un movimiento de mejoras de condiciones laborales para estos empleos de calidad, o lo que llamamos el white collar jobs, que se llama en Estados Unidos, ¿cierto? Como carreras de ingeniería, tecnología, administración o relacionadas, que usualmente los jóvenes entran por buenos programas de trainee o práctica, programas que usualmente venían desde Estados Unidos con ciertos requisitos y que en Costa Rica fueron llevándose a la par, o lo más parecido a cómo se llevaba este programa en Estados Unidos, cosa que no pasó en otros países. Y esto hace que, por ejemplo, en Costa Rica, en un estudio que nosotros hacemos, que es público, se llama Top of Mind, pueden ver las empresas preferidas en Costa Rica. La mayoría de ellos son empresas de tecnología, pero con operación local, ¿no? Y eso también genera un momentum y un cambio que empieza a mejorar las condiciones y por lo tanto las empresas locales, para ser competitivas, tienen que mejorar también esas condiciones salariales. Y eso también va aumentando que ciertas empresas de banca, que son muy grandes en Costa Rica, no sé si te podemos decir nombre, pero son muy grandes, empiezan a entender este concepto de marca empleadora, ¿no? Y de poder venderse de mejor manera y de poder establecer la importancia de lo que es esta experiencia como colaborador. Eso que pasó en Costa Rica no se fue dando en otros países, yo diría que se fue dando en menor medida en Panamá, y en el resto de Latinoamérica por ahí no se fue dando a la misma velocidad que se dio en ustedes, y eso generó también que los costos locales, los sueldos fueran mucho más altos que en otros países de la región. El tema del costo de ser empleador o emprendedor, hablemos un poco desde la perspectiva del que contrata, quitando obviamente que en el caso costarricense hay una zona que es excepcional, que son las zonas francas, que tienen un modelo de negocios donde hay mucha empresa multinacional que paga mejores salarios. Acá tiene obviamente beneficios fiscales, es decir, no paga impuestos sobre la renta, sí paga las cargas sociales, que en Costa Rica son muy altas, vamos a decirlo así, son de las más altas del mundo como proporción del salario, digamos, aunque hay algunos países europeos que nos superan por muy poquito, incluso la mayoría de los países de la OECD, lo que pertenece Chile, Colombia, México y Costa Rica también, de países desarrollados, y estos 4 países de América Latina, la realidad es que son montos altos. Y entonces hay quien dice que el costo de ser empleador, de generar empleo, es muy alto. A cambio de eso, en Costa Rica, a diferencia de otros países de América Latina, no hay un poco de flexibilidad en la contratación, es decir, se puede, pagando una indemnización relativamente razonable, se puede prescindir, o sea, se puede despedir con mayor facilidad. En general, los países que ponen muchas trabas para despedir, lo que terminan es teniendo muchas trabas para emplear. ¿Por qué? Porque las empresas no quieren el riesgo de pagar costo de despido, y los trámites hace que no ofrezcan tantos empleos precisamente por temor a caer en ese modelo. Pero bueno, ¿cómo lo ves eso ahí frente a esto de
los costos de ser empleador, y después lo vamos a ver qué efectos tiene esto sobre, digamos, los jóvenes. Y en Chile tienen zonas francas y todo este modelo para atraer la inversión, porque aquí sin eso no tendríamos la gran mayoría de empleos de calidad, como decíamos. Sí, bueno, respondiendo a la segunda pregunta, existen zonas francas, pero enfocadas mucho como a la importación. Estas zonas francas no tienen incentivos para la colocación de empresas, ¿no? Entonces, hay como modelo diferente en términos de lo que pasa en Costa Rica, no hay como ese incentivo. Pero es muy correcto lo que dicen en torno al costo, a los costos involucrados, porque generalmente una persona normal o un estudiante que está entrando al mundo laboral tiene una visión quizás muchas veces por falta de conocimiento de cuánto sale contratar a una persona, cuál es el costo de empresa que muchas veces se habla, ¿no? Ahora, lo que hemos visto es que tampoco hay una linealidad entre países quizás como un Costa Rica que tiene ciertos costos que son mayores a que las oportunidades sean peores, por ejemplo, a países donde son mucho más fáciles de despedir, ¿sí? No hay una linealidad para entender qué modelo funciona mejor. Creo que lo que acompañan a esos modelos es, como bien lo decían, cuáles son los incentivos y cuál es la calidad del talento humano. En Costa Rica hay un talento humano bastante bueno, el líder en la región muchas veces en varias de las carreras, es un talento que generalmente es bilingüe y eso no se da en la región y eso también se paga, o sea, porque finalmente las empresas que se instalan ahí van por un talento especializado y yo creo que eso sí se ha hecho relativamente de buena manera en Costa Rica, a diferencia de lo que se ha venido dando en otros países de Latinoamérica. Bueno, y los costos, como decíamos, al final no solo son de dinero, ¿no? A tus 38 años dijiste 14 años dedicándole a esta empresa. Ya pronto será casi que la mitad de tu vida. ¿Qué significa First Job para Mario Mora en este momento y cuáles son los logros, digamos, más importantes que sentís que han hecho a nivel de Chile y a nivel de la región? Bueno, nosotros partimos en un mundo startup muy diferente al mundo startup actual latinoamericano, en un mundo startup donde no existía lo unicornio, hoy día existe Rappi, existen varias empresas en México, en Brasil, hasta en Chile, ¿cierto? Notco, que lograron ese punto. Entonces vivimos todo ese proceso de transformación del mundo startup, la transformación del mundo venture capital. Nosotros, por decisión propia, decidimos no levantar capital y empezar a crecer con recursos propios un poco más a la antigua, ¿no? Crecer de cara con clientes. Y eso nos ha llevado a temas positivos, por ejemplo, a que hoy día con nuestro estudio nosotros estemos investigando y mejorando las condiciones laborales de más de 100.000 jóvenes anualmente en Latinoamérica. Trabajamos con más de 1.000 empresas en 16 países y esto hemos generado esta industria del primer empleo, esta industria del empleo para jóvenes, donde hoy día somos referentes. A nivel de estudios de jóvenes, hoy día somos la empresa más grande del mundo, la empresa que entrevista más jóvenes, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, y eso ha generado que en las empresas se mejoren las condiciones, ¿sí? Se mejoren las condiciones laborales y compitan por estar mejor para los jóvenes. Entonces, en esta evolución de los 14 años, probablemente lo que ya nos mueve hoy día, aparte de seguir luchándola, como tú decías, Daniel, en este periodo de emprendimiento que tiene alta y baja, es enfocarnos fuertemente en el legado que nosotros tenemos. Ya no es una startup, sino es una empresa que tiene años, que tiene un impacto y que ese impacto tiene que seguir perdurando en el tiempo, independiente de cómo nosotros vayamos mejorando y creciendo, ¿no? Sí, tenés razón, ya no te podemos decir emprendedor, ahora sos un empresario. Este, ¿Cómo funciona First Job? Dijiste que mejoran las condiciones. Quisiera que nos contes un poco de estas encuestas, porque me parece que es un modelo
no sé si replicable, pero que incluso los gobiernos deberían de alguna forma de copiar, ¿no? Porque contanos primero cómo funcionan las encuestas y si estás de acuerdo conmigo de que los ministerios de trabajo o incluso, no sé, las regulaciones internas de las condiciones laborales de las empresas podrían aprender mucho de lo que ustedes han generado en cuanto a data. Sí, hay un tema ahí que, por ejemplo, las universidades no tienen data de su egresado, usualmente para las acreditaciones nacionales e internacionales necesitan mucho llevar esos puntos. Y lo que nosotros comenzamos a hacer fue entender localmente a las generaciones, porque toda la información que había de los millennials, los centennials, venía de Estados Unidos, de Europa. Y lo que quiere el joven profesional de allá es muy diferente a lo que quieren los jóvenes profesionales en nuestra región. Y desde ahí comenzamos a medir, y hoy día tenemos un modelo 360 donde la empresa pueden evaluar cómo lo están haciendo en sus programas de práctica o pasantía, cómo lo están haciendo con sus programas de profesionales hasta 35 años, y también cómo son vistos desde fuera, o sea, qué tan aspiracional ellos son en estos segmentos, y esos son los estudios que hoy día tenemos disponibles y que la gente puede ver como en nuestro ranking Top of Mind en Costa Rica, nuestro ranking EFI y también la encuesta de mejores empresas para practicantes. Entonces, toda esa información que nosotros disponemos para que las empresas vayan tomando decisiones y para que también en algunos casos gobiernos vayan viendo cómo trabajar. O sea, por ejemplo, un dato súper importante a nivel de Costa Rica es el 33% de los jóvenes, perdón, el 25% de los jóvenes profesionales en Costa Rica que desean cambiar de cargo en un año menos. ¿Sí? En un año o menos. Entonces, ¿cómo tú gestionas esa expectativa, esa ansiedad a trabajar con los jóvenes, entendiendo que quizás eso no va a ocurrir en las empresas? El crecimiento esperado no se va a dar según lo que ellos buscan. Estamos conversando con Mario ahora desde en este momento desde Colombia, pero chileno, latinoamericano en general, que tiene estudios también en muchos campos sobre el first job, es decir, cómo apoyar a los jóvenes en sus primeros trabajos, en su primer trabajo. Hay una acotación que tengo que hacer. La empresa se llama First Job. Sí, yo tengo claro que se llama First Job, por eso. Ok, solo para que todos lo entendamos. Y estamos en 89.1 FM, estamos conversando también desde la cabina y por Zoom con Mario Daniel Leis y quien les habla Rodolfo Pisa. Hay algo que ya dijiste, que empezaste a una pregunta que tenía ya en el tintero, que son dos en realidad. Una, ¿por qué las empresas les puede o les debe interesar los estudios que hace First Job? Y dos, ¿por qué a los jóvenes les puede interesar o les pueden servir esos estudios? Perfecto. Es bastante simple para el caso de las empresas, es tomar decisiones con datos y no con el estómago. ¿Sí? Hay muchas cosas que las empresas creen que ciertas generaciones van a actuar de cierta manera y con la data que nosotros tenemos eso les permite cuantificar. ¿Sí? Por ejemplo, se dice mucho que los jóvenes no quieren estabilidad al momento de elegir una empresa o que no les interesa. Y hoy día, en el caso de Costa Rica, la estabilidad laboral es lo más importante en el momento de elegir una empresa. ¿No? Ahora, la definición de esa estabilidad es diferente, pero nos encontramos con data que quizás refuta las investigaciones que se dan en otros continentes y eso es muy valioso para la gestión de toda la estrategia de recursos humanos en la empresa. Y desde el punto de vista de los estudiantes o de las personas que están buscando empleo, les sirve nuestros estudios como una guía para poder dirigir estas búsquedas, porque quizás llegan a organizaciones que no conocían o les permite entender por dónde comenzar de mejor manera esta búsqueda y ser más efectivo, en el caso, por ejemplo, de Costa Rica, de ir a nuestro ranking de mejor empresa para jóvenes profesionales, donde hay una lista de las 8 empresas que les va mejor en el estudio a nivel país y que están como recomendadas
para trabajar. Y una pregunta que no sé si la consideras incómoda incluso, pero ¿no consideras que estudios como estos también pueden influenciar a que la gente quiera cambiar de trabajo pronto? Porque si yo estoy en una empresa y no tengo las condiciones que quiero y tengo acceso a toda esta nueva información, y bien que mal, no sé si será bueno o malo tener esta rotación tan alta, yo de primera pensaría que no es tan sano, porque las empresas necesitan empleados arraigados. Ujú. Pero es muy interesante como la data puede tener distintos efectos, ¿no? Porque sin duda la persona va, como dije antes, teniendo derechos adquiridos, que el seguro privado, que el desayuno, que el almuerzo, que el transporte, que el aire acondicionado. Entonces se vuelve muy interesante la toma de decisiones que toman estos jóvenes y esto para ir dándole entrada al siguiente tema que queremos hablar, que es el desempleo. Sí, el objetivo de las listas es que las empresas tengan una competencia sana por aparecer ahí. Y hay Claro. empresas que hoy día atraen porque son aspiracionales, ¿sí? Porque eh, tienen una marca empleadora más bien histórica, eh, que la gente habla muy bien de ellos, habla históricamente. Y hay otras marcas que atraen por el boca a boca, por la experiencia de sus jóvenes. Entonces, nosotros que cubrimos ambas cosas, no siempre hay una correlación. A veces el que es más conocido no necesariamente da la mejor experiencia. Mm. Y lo que nosotros tratamos de hacer es que, claro, esos cambios, si tu experiencia no está dentro del top, esos cambios se van a dar. Y lo que tratamos de hacer es que las empresas vayan conociendo mejores prácticas y que además los jóvenes puedan tener esta guía de cómo orientar esa búsqueda y qué cosas pueden ir mejorando su empresa. Porque además, una empresa que se mide también va a tener la posibilidad de generar cambios. Y ahí es donde se generan los procesos de retención. ¿Sí? Si hoy día la empresa no hace nada, bueno, la gente se le va a ir teniendo nuestra lista o no. Sin duda. Eh, No, no, solo va- quería darle la sí, adelante. continuidad a que sin duda, ¿no? O sea, y lo que más queremos es que las empresas se atrevan a, hey, no sé, decime vos, ¿qué es lo que hacen al final para generar estas condiciones, para no asumir yo? ¿Sacrifican margen? ¿Dedican más presupuesto? ¿O qué es lo que al final hacen las empresas para poder competir en esto de las condiciones? Porque al final por eso es que termino diciendo que quien lo puede hacer son las empresas de más elitistas o que tienen más capital, ¿no? O las que tienen el jefe que está dispuesto a sacrificar más por sus empleados. ¿Está bien esa Eh, percepción? no sé si estoy autorizado en dar el top 3 de empresa en uno de los rankings. ¿Se puede? Sí, claro. Por parte nuestra no tenemos Sí, problema, pero perfecto. Mira, por ejemplo, el top 3 del ranking EFI que evalúa, que además es una evaluación solo de la experiencia de los jóvenes. Nosotros no tenemos ningún tema de evaluador, ¿sí? Como lo que pasa en otros rankings. O sea, tratamos de hacer el ranking lo más transparente posible y eso es una gran diferencia con otros estudios. Hoy día tenemos 3 empresas en Costa Rica, que es Qualitara, The Lifetime Value Company y NSQ Technology en el top 3, que su experiencia está con muy buenos resultados, que además vienen liderando bastantes años la encuesta. Y lo que están destacando estas empresas no es que destinen un presupuesto mayor, sino que empiezan a generar un presupuesto mucho más eficiente en relación a las necesidades que están teniendo sus trabajadores. No se trata de gastar más, sino se trata de entender qué es lo que genera una mejor experiencia y muchas veces esas experiencias se solucionan con comunicaciones, con tener una mejor comunicación de los beneficios, con entender un poco qué cambio, como decían, que si está cambiando la generación, cómo va a dar. Si pasaba hace muchos años, a mí me tocó asesorar a una empresa cuando empezamos con First Job en términos de marca empleadora, que estaba muy orgullosa, decía, nosotros el año pasado lanzamos un beneficio para darle un bono especial a las personas que habían sido padre y madre. Y pasó un año y solo habían tenido una persona de las 300 contratadas. Entonces, claro,
hacer beneficios, hacer cosas, cuando yo no estoy entendiendo qué es lo que quiere mi gente, y a veces lo que quiere mi gente es tener mejores desarrollos de carrera, ¿ya? Es poder entender cuáles son esas condiciones para poder crecer. No tiene que ver necesariamente con lo pecuniario, sino con cómo lo comunico y cómo yo voy entendiendo qué es lo que quiere cada generación. Bien, estamos en la última etapa del programa, quedan todavía unos 10 minutos y me gustaría dos cosas que me interesan especialmente, las puedes poner en cualquier orden. Tú conoces algunas, especialmente digamos Chile, Colombia, Costa Rica. Los tres países pertenecen, también México, a la OSD, entonces permiten hacer, hay más estudios en algunos campos económicos y comparaciones. ¿Qué diferencias encuentras en materia de primer empleo, así que características de cada uno de los tres países para que nos entendamos y nos entiendan los que nos están siguiendo? Esa es la primera. Y la otra, ¿qué piensas, qué políticas públicas, habrá que hablar de eso, son útiles para impulsar o por lo menos para no dificultar el primer trabajo? En el orden que tú quieras. Excelente pregunta, yo creo que hago un capítulo entero después esa profundización. Pero vamos con las diferencias. Las diferencias comienzan desde las prácticas, ¿no? Y la obligatoriedad de esas prácticas. Por ejemplo, en Colombia, las prácticas usualmente se dan en el último año o los últimos semestres, están inmersas en una asignatura dentro de tu malla curricular, duran al menos 6 meses. Para universidades, estás hablando. Para universidades e institutos, claro. Para universidades e institutos tienen esa duración y está muy regulada, y las universidades tienen verdaderos equipos que se encargan, la mayoría de universidades, no sé, el top 10 de universidades que se encarga de posicionar a los estudiantes. Eso no ocurre, por ejemplo, en Chile, que en Chile las prácticas, a pesar de ser obligatorias, tienen un promedio de 2 a 3 meses, no de 6. La gente lo hace en el verano y eso va generando un cambio porque el recién graduado de Colombia ya tiene 3 veces más de experiencia laboral que el recién graduado de Chile, y porque su práctica duró más, ¿sí? Y está demostrado, y esto sí, ahí nosotros concordamos con esos estudios, que los programas de práctica o aprendices generan una mejoras en la recepción de personas sin experiencia, ¿cierto?, en estas contrataciones, porque la empresa como que lo va probando por más tiempo, entre comillas, y ya estos 6 meses de inversión no quiere que se pierdan, entonces tratan de generar una contratación mucho más alta. Y en el caso de Costa Rica, ¿no?, y no sé si ha habido algún cambio hace poco, sé que hubo un cambio ahora en Panamá con la ley de práctica, pero en el caso de Costa Rica entiendo que las prácticas no están siendo obligatorias, ¿sí? O sea, no existe este concepto tan arraigado y que es parte de los procesos de duración. La gente... No solo no son obligatorias, aunque hay una ley de educación dual que llamaban. Exacto. Para ponerlo desde aquí, así se usó. Le pusieron tantas trabas y tantos procedimientos que muy poca empresa quiere participar, porque exactamente, por no cumplir procedimientos administrativos, etcétera. Y entonces claro, ha sido muy limitada la experiencia. Pero bueno, ya tenemos ese primer dato, es muy importante, esas diferencias. Y eso genera una desventaja después, porque al final, como lo decían, para contratar a alguien sin experiencia, ya en Costa Rica no lo pueden hacer por práctica, o no lo hace la mayoría por práctica, lo hace directamente contratando. Entonces, se quiebra esa posibilidad que se da en Colombia, en Chile y en México con las diferenciales, ¿sí? Y a nivel de política pública, bueno, hay países que han intentado, por ejemplo, en Colombia hay una ley que es de contratación de aprendices. El SENA es una institución pública que da educación técnico-profesional, que es una ley que ha generado una obligatoriedad en la práctica para contrataciones de practicantes, pero que eso no se lleva después cuando la gente está titulada. Entonces, en general, lo que yo veo, más allá de generar incentivos económicos, la mejor política pública acá es que se siente el Ministerio del Trabajo, se siente el Ministerio de Educación,
se siente el Ministerio de Economía, los tres, y vayan generando cuál es la matriz de competitividad educacional que quieren hacer. Porque no puede ser que el Ministerio de Educación tenga condiciones diferentes a la titulación cuando el mercado no se lo da. ¿Sí? Imaginémonos que el día de mañana hay una ley en Costa Rica que el Ministerio de Educación obliga a hacer la práctica profesional y las empresas no están en esas condiciones de contrato. Entonces, tienen que conversar los tres porque tiene que haber cómo se potencia no solamente la contratación del primer empleo, sino hoy día cómo se puede potenciar el upskilling, el reskilling de profesionales que quizás ya salieron hace 10, 15, 20 años, que es un gran tema en Latinoamérica de cómo vamos a seguir manteniendo hoy día a vigentes profesionistas que tienen mucha más experiencia, ¿sí? Hoy día el edadismo, que se llama también en la búsqueda de empleo, está afectando muy fuerte. Este filtro quizás para gente que tiene ya, no sé, 20, 30 años de experiencia y que lo hacen salir obligatoriamente del mercado, que es otra generación, y que en la sumatoria lo que está pasando en los países OCDE de Latinoamérica es un aumento bastante importante de lo que es el desempleo ilustrado. Y ese desempleo ilustrado tiene su pico en los recién graduados, porque están con menos oportunidades laborales. Hoy día las empresas están contratando menos jóvenes sin experiencia por cierta automatización y cierto uso de IA. Pero entonces, ¿qué está pasando alrededor de, a nivel de sociedad, que estamos fallando con esa promesa de termina la universidad y vas a encontrar un empleo de calidad? Si no hay un orden como país, y cada país va a tener ahí su matriz de competitividad diferente, si no hay ese orden, esa promesa se va a ir acabando y eso va a ir generando discusiones internas que van a ser muy fuertes con las nuevas generaciones. Suena mucho más fácil de lo que realmente es, ¿no? Esa coordinación entre ministerios y como realmente debería de ser. Y qué dicha que mencionaste el tema del desempleo. Se nos va acabando el tiempo, Mario, entonces ojalá estas las podamos responder un poco más concreto. El desempleo actual, incluso en Costa Rica, se está midiendo de una forma que es curiosa porque la gente pareciera que ya ni siquiera está buscando el empleo o bien acuden a las vías no tradicionales. ¿Cómo sentís vos este efecto o este fenómeno de desempleo? ¿Cómo sentís que está impactando? La OCDE ahorita lo tiene en 5%, Chile en 8.5% me parece, Costa Rica está en 6.9% en este momento y nos jactamos de haberlo reducido. Sin embargo, sí hay dudas de cómo se está midiendo y no sé si estamos generando las condiciones necesarias a nivel gubernamental y a nivel latinoamericano para disminuir el desempleo sin depender nada más de empleadores privados de afuera, ¿sabes? De que nos mejoren las condiciones las empresas, sino que también lo hagamos nosotros en la matriz, como bien decías, la matriz gubernamental. Bueno, ahí hay que poner un tema que el desempleo juvenil, por ejemplo, hoy día en Costa Rica ronda, porque no hay como una visión tan exacta, entre el 18 y 30%. O sea, ese 6% que es el desempleo total, casi se quintuplica según algunas mediciones para el desempleo juvenil que va hasta los 24 años. Y ahí la pregunta es, estas personas, cuando se hablaba de los ninis, ¿cierto? Que eran los jóvenes que no estudian ni trabajan, que es un segmento de la población que hoy día quizás está buscando ingresos de otra manera, es cómo se va fraguando una definición de lo que significa el trabajo hoy día en un contexto de transformación de cierta revolución industrial 4.0, 5.0, como la están llamando, de cómo yo hoy día como país voy a entender de dónde van a venir esos empleos. De cómo yo le voy a ir enseñando al país quizás, bueno, si no estoy desempleado, si estoy desempleado, cuáles son las condiciones que tengo para generar ingresos. Porque la teoría del desempleo es muy simple y eso no ha cambiado, ¿cierto? A nivel económico, el desempleo existe porque las personas que buscan no conocen las ofertas de empleo que existen, ¿ya? Y básicamente esa es como la teoría, de ahí también que haya empleo en tu ciudad, en tu zona, puede aumentar ese punto. Entonces, cuando yo hoy día tengo menos capacidad de generar empleo, porque estamos con países con condiciones macroeconómicas que han cambiado desde
desde la pandemia en adelante, se hace mucho más difícil entender una única receta para poder mejorar esto si es que no se toma con la importancia que debe tener, ¿sí? Porque al final o dependemos de empresas externas o vamos a depender de ayudas estatales que vemos que al final del día no son sostenibles en la mayoría de los países. Mario, de mi parte agradecerte muchísimo por el tiempo que nos compartiste, por el conocimiento. Se nos quedó hablar de inteligencia artificial, que yo creo que va a impactar tremendamente este sector y si no se maneja bien el desempleo probablemente va a aumentar antes de estabilizarse. A todos los que nos acompañaron, don Rodolfo, muchísimas gracias. Mario, muchas gracias y esperamos en otra ocasión volver a conversar. Y también hay muchos temas que nos quedaron pendientes, ese tema del empleo, el desempleo ilustrado, de pronto conocer esos conceptos a partir de los datos. Ojalá la próxima en vivo, Mario. Con gusto. Te esperamos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por participar y de verdad a ustedes que nos siguen por este medio y por las distintas plataformas, muchas gracias por escucharnos y participar en esto. Nos vemos el jueves a las 3 p.m. y el próximo lunes también. Buenas tardes. Finaliza Al Punto con Pisa, un espacio para conversar con invitados y expertos sobre temas de actualidad, cultura e interés social. Hoy te acompañó Rodolfo Pisa y don Daniel Leis, solo aquí por CRC 89.1 Radio.